Oportunidad de dialogar con Santiago Montoya. Santiago Montoya en un momento determinado me dice, si este tema, no del dólar solamente, de toda la situación económica no se resuelve por las buenas, se va a resolver por las malas. Es un hombre que dialoga con todos, con muchos peronistas que están en el poder, con otros que no son peronistas pero también transitan por el poder. Le preguntábamos a Santiago Montoya, ¿cómo terminamos? ¿Hay solución? Es una pregunta sencilla que tiene digamos que tiene un desarrollo complejo, pero perfectamente podríamos decir que no estamos, que estamos en un estado, digamos, de aparente calma, pero con un importante mar de fondo debajo de la superficie. Cuando digo de aparente calma, lo digo haciéndome cargo de que hay muchísimos sectores con problemas. Basta ver la ciudad de Buenos Aires, que los reclamos pasan de un lado para el otro y mantienen a veces la ciudad cortada días enteros. De manera que lo que estoy tratando de transmitir es que lo que se ve hoy no refleja la verdadera complejidad y gravedad de la situación en que se encuentra socioeconómicamente la Argentina. Pero los que se manifiestan habitualmente y cortan las calles, en el 99% de las ocasiones, porque ahora también estamos viendo otros sectores que se animan a salir a la calle, como lo de los gimnasios y de los bares, fundamentalmente son sectores sociales que tienen esta, vamos a decir, modalidad. Ahora, ¿cómo se expresa aquel cuentapropista, aquel pequeño comerciante que no tuvo una actividad normal y hoy está obligado casi a trabajar o en la marginalidad o directamente prefiere cerrar la persiana, bajar la persiana? Bueno, hay algunos sectores que no pueden expresarse o que no hablemos de los sectores que no están sindicalizados, como casos de fuerzas de seguridad, por ejemplo, que bueno, que en algún momento el malestar surge, como ocurrió con el conflicto policial el año pasado. Es decir, llega un momento en el cual los malestares de una manera o de otra se reflejan. Pero me interesa plantear que de una forma o de la otra, el concepto es que estamos en una situación mucho más compleja de lo que parece, a pesar de que parece que es compleja, pero en realidad es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque en realidad toda esta nube de reclamos que van de un lado al otro, aunque algunos puedan expresarse y otros, digamos, tengan que permanecer en silencio, en realidad esta es la contracara de, vamos para 11 años ya de frustración económica. Es decir, somos un país que hoy tiene un PBI por habitante 11 o 12% más bajo que hace 11 años. ¿Por qué? Porque hace 11 años que nuestra economía no crece, pero mientras tanto la población crece. Y esto va convirtiendo a cualquier sociedad, no solo a la Argentina, pero mucho más a la Argentina, que es una sociedad compleja y además que somos un país que todavía tiene muchas aspiraciones pendientes. No somos, digamos, un país como el fenómeno de la euroesclerosis en los años 90, que consistía en una Europa que no podía crecer, pero claro, con niveles previos de bienestar y de desarrollo alcanzados y de acumulación de capital institucional en el pasado europeo, digo, en ese momento, que permitían que la economía no creciera, pero como la población no crece, se mantiene estancada, pero estancada en altos niveles de bienestar. Nosotros estamos en una situación parecida a la de la euroesclerosis, pero del otro lado. Es decir, nosotros somos una sociedad que tiene aspiraciones postergadas, que viene cayendo, que todavía la población crece bastante vigorosamente, alrededor de 1,4% anual, que eso, imagínense que la población de Europa durante aquel fenómeno crecía 0,1 o no crecía, mientras que en nuestra población, si nuestro PBI se estanca, va haciendo que el PBI por habitante caiga todos los años. Y cuando usted pasa un tiempo ya sin crecer,
empiezan a ver las presiones de los distintos sectores, que aquí esto ahí nos junta con lo que empezamos a hablar al comienzo, es decir, ¿por qué vemos un grupo de interés que reclama que pasa para un lado, después de izquierda a derecha pasa, digo, de izquierda a derecha, si uno estuviera sentado en un bar, ve pasar una manifestación por un lado, otra que viene del otro lado, la otra que pasa por el costado, la otra? ¿Qué significan todos estos reclamos más los reclamos de aquellos silenciosos que no salieron a reclamar porque no pudieron o porque su actividad no les da para reclamar? Lo que significa es que se ha desatado una feroz puja distributiva, que ni siquiera es una puja distributiva para crecer en ingresos, sino para tratar de mantener algo de lo perdido. Nosotros, por ejemplo, vemos que los sectores asalariados en los últimos 3 años, Alejandro, creo que ya este es el 4.º año en realidad que estamos en camino, tienen todos los años caída de sus ingresos reales. Digo ingresos reales y no salarios reales, porque los salarios serían para los asalariados, pero si nosotros sumamos los cuentapropistas, los autónomos, los que de alguna manera están fuera de la posibilidad de un salario, sea del sector público o del sector privado formal, también están cayendo los ingresos. Entonces quiere decir que todos los distintos sectores, que la pandemia catalizó todo esto, pero la pandemia no es el origen del estancamiento argentino. Lo que pasa con la pandemia es que lo ha dramatizado. Uno observa que un comerciante que antes vivía más que dignamente producto de su actividad normal en un comercio, o un dueño inclusive de un restaurante, lo que antes era muy bueno hoy casi puede llegar a ser considerado un muy buen sueldo, pero ya no es la diferencia que era antes. Si a eso se le suma que buena parte del Estado cobra en un 80% apenas por encima de la línea de la pobreza o debajo de la misma, y si a eso se le suma que el 40% de la economía, 45%, se maneja dentro de la informalidad, con lo cual los parámetros son muy difíciles de medir, ¿se puede seguir considerando a la población argentina una población de clase media? ¿O ya nos estamos asemejando a esas sociedades que hace 20 años nos decían, Latinoamérica es esto, una clase alta, pudiente, y una clase baja que todos los días pelea para conseguir el alimento y la sustentación? Bueno, esto es algo que los sectores de la política no sé si lo están considerando, porque yo creo, la verdad que me ha tocado no recientemente, pero años anteriores, otros años estuve trabajando en varios países de Latinoamérica para el Banco Mundial y el Banco Interamericano, y me ha tocado conocer en profundidad varias sociedades latinoamericanas, bueno, Chile, Paraguay, Perú, Venezuela, en esa época que hago referencias antes, fue antes de Chávez, Colombia, que estuve trabajando bastante tiempo, República Dominicana también. Y ahí lo que yo recuerdo, digamos, es tener bien grabado que Argentina, a pesar de que ya hacía mucho tiempo, vamos a poner en la comparación con Chile, que a Chile le iba mucho mejor que a Argentina, esto digamos, lo pude comprender con un poquito de técnica. Cuando miro el coeficiente de Gini, que mide desigualdad, Argentina viene de una enorme cantidad de fracaso económico, cantidad digo en términos de años, y que son muchos años, no son solo los últimos 11, son los últimos 40 años, digamos, de fracaso económico, que se refleja, digamos, en el crecimiento de la pobreza. Es decir, empieza la democracia con una pobreza de 2 dígitos muy bajos o un dígito muy alto, alrededor de 10%, y hoy no necesito contarle, mejor no hablemos de la pobreza porque no quiero convertirme en otros de los que se la pasan comentando la pobreza, pero indudablemente es un síntoma del fracaso argentino. Ahora, ¿qué pasaba con Argentina? Que yo estoy hablando de situaciones donde hacía 30 años que Argentina venía fracasando y, qué sé yo, un Chile que hacía 20 años que venía teniendo éxito. Y sin embargo, la sociedad chilena tenía el problema de que su desigualdad, su coeficiente de Gini, era un punto más alto que el argentino. Es decir, en Argentina nosotros, con todo lo mal que hacemos, hemos tomado morfina, digamos, o sea, hemos tenido
posiblemente como consecuencia de la presencia del peronismo o no, no sé, bueno, que no me quiero meter con cuestiones políticas puntualmente acá, pero Argentina tenía un fracaso más largo, pero más compartido. Es decir, si bien los argentinos siempre somos amigos de estar resentidos y envidiosos con el que tiene un poco más, la realidad es que la cantidad de ricos que hay en Argentina, basta mirar la revista Forbes Latinoamérica, es muy baja en relación al tamaño de este país y a la riqueza que siempre tuvo y que yo estoy seguro que tiene en algún lado está. Entonces, uno va de repente a Chile y bueno, esto ha surgido ahora con todos los problemas sociales que han salido en Chile, están hartos de ver tanta gente siendo un puñado, con vehículos que en Argentina no se ven. En Chile, capaz que sale un jugador exitoso o un empresario anda con un Bugatti Veyron, en Argentina no sé si hay uno. Entonces, en definitiva, lo que tienen es mucho más éxito económico y riqueza acumulada como país, pero mucho más desigualdad, es decir, la riqueza concentrada en menos manos. Argentina ha tomado la morfina de, bueno, algo que es bueno y es tener una mejor distribución. O sea, en Argentina tenemos menos desigualdad que en otros lugares, por más que salgan algunos sectores políticos muy concentrados a decir otra cosa, están mintiendo. En realidad, Argentina ha tenido ese changüí, digamos, de ser un país menos desigual en Latinoamérica, ¿no es cierto? Por supuesto, comparado con Noruega, no, pero en Latinoamérica éramos un país más desigual. Esto nos ha convertido ahora que hemos fracasado tanto económicamente, Alejandro, en un país mucho más empobrecido de manera pareja. Es verdad, Alejandro, que nosotros nos hemos convertido en pobres, pero no nos olvidemos que las mediciones de pobreza, incluso yendo a lo técnico, son pobres por ingresos, que es lo relevante hoy en Argentina porque nos hemos empobrecido, pero hay otras mediciones de pobreza más profundas, por ejemplo, estructurales, y yo le quiero decir que desde el punto de vista cultural, Argentina todavía sigue teniendo un importante caudal de clase media, y es esto lo que empecé diciendo, ojo los dirigentes políticos, porque no es lo mismo mantener postergada una sociedad mucho más rudimentaria o de poca dimensión sociocultural, que no quiero ofender, pero en muchos países que he trabajado yo realmente no veía la dimensión sociocultural y la complejidad social que tiene Argentina. Yo veía que le estaban muy mal, me daba mucha pena que haya tanta pobreza, pero yo los veía mucho más sencillos. El pobre argentino, como es un pobre que culturalmente ha sido clase media, en realidad es mucho más complejo aspiracionalmente y no es tan fácil a un pobre que ha tenido un pasado de haber leído muchos libros, de informarse mucho, de tener inquietudes culturales. Bueno, pero no eso también se está perdiendo. Eso vos notás se está perdiendo que en cuando generaciones de jóvenes. uno dialoga hasta con una persona que está trabajando bajo relación de dependencia, cuando te vienen a conectar un servicio, cuando te acercás a un escritorio municipal, el diálogo que ellos te brindan es un diálogo mucho más corto, con esos vocablos que habitualmente escuchamos en las esquinas o en los bares, o que los chicos mandan a través de su WhatsApp. Tienen 5 palabras que la utilizan para todo y que en lugar de decir buen día señor, ¿qué necesitan? Hola amigo, ¿qué necesitas? ¿O qué querés? También estamos decayendo, con lo cual, ¿cuánto nos falta para parecernos a eso que vos visto hace 20 años atrás? Bueno, nos faltan generaciones porque aunque no nos guste y sea feo de decirlo, y yo por supuesto rechazo absolutamente este destino para Argentina, y nada, y que, digamos, Alejandro, me pongo a tu disposición si es que se puede agregar, no digo ya un grano de azúcar, un grano de arena, perdón, un grano de azúcar impalpable, aunque sea agregarlo, pero digo, Argentina no puede aceptar este destino, pero tengo que decir que lamentablemente, digamos, es verdad, y no puedo ignorar una realidad que todo el mundo comenta y es cómo se van degradando en algunas generaciones nuevas que obviamente digamos, no han accedido a ese desarrollo cultural del pasado argentino. Pero todavía no se ha muerto toda esa base de clase media que Argentina tuvo. Posiblemente son nuestros tíos, posiblemente algunos están cerca del retiro, posiblemente es una generación del 50 más, posiblemente algunos son los abuelos, pero Argentina tiene un caudal que en una de esas hoy ya no es el 100% de la población, quizás sea el 40 o el 50, pero cuidado, porque es un 40 o un 50% que sabe
el que conoce otra cosa, que sabe que Argentina puede ser mucho más que lo que es hoy, y yo creo que comete un error la clase política si cree que la Argentina se va a conformar con la decadencia y con vivir envidiando al que tiene un poquito más y quitándole lo que tiene hasta convertirlo al empresario en un asalariado en su propia empresa. Esto, yo creo que esto no tiene futuro. A ver, podrá durar 6 meses más, un año más, 2 años más, pero yo creo que en algún momento la Argentina, de una manera, esperamos, pacífica, o si no, de otra manera, pero va a exigir y reclamar un futuro diferente. Esto no creo que sea el futuro que los argentinos acepten para nuestro país. Indudablemente, lo que está ocurriendo actualmente, ni el gobierno, el último gobierno de la expresidenta, ni el actual gobierno tampoco están conformando a la gente, de tal manera que será cuestión de esperar que tengan que corregir el rumbo hacia una Argentina mejor a los urnazos, o como el 2001. No veo qué otra alternativa. No es que yo lo deseo, no lo deseo, pero los mensajes de la gente la política no los entiende. Es decir, yo, si hubiera sido, por ejemplo, el expresidente que gana en el 2015 la elección, hubiera dicho, diablos, es la primera vez después de todo lo que pasó, la gente vota algo distinto, tengo que sacar este país de acá, terminó en un desastre. Es decir, en un desastre por un montón de fallas conocidas que además las hablamos en sucesivas entrevistas en este programa. Yo me acuerdo haber ido, de hecho, a otro programa, a uno de canal, bueno, a Intratables, en América 24, en febrero de 2016, a 2 meses y medio me preguntaron, ¿y cómo usted ve esto? Y le digo, mire, el gradualismo no puede funcionar nunca en Argentina, pero no le quiero decir, y le quiero decir por qué, y le di los motivos, porque aparecen siempre los gradualismos que en Argentina necesitan 4, 5, 10 años para acomodar las cosas. Les dije, mire, en el mundo, usted mire el mundo y cada 2 o 3 años pasan hechos imprevistos. De hecho, en el medio, ¿qué ocurrió? Devaluó Brasil, el Brexit, ganó Trump en Estados Unidos, China, devaluó también. Es decir, ¿a quién se le ocurre hacer un plan gradual en Argentina? Y ya se sabía al comienzo por qué lo hicieron. Entonces, creo que la gente está buscando otra cosa, y si la política no lo entiende por las buenas, que es a los urnazos, la van a terminar entendiendo por las malas y vamos a salir todos perdiendo. Santiago, la última, y pimponeemos. Reforma laboral, ¿sí o no? Absolutamente sí. Una reforma que permita actualizar, modernizar, transformar en las relaciones laborales. Hoy en día son un obstáculo. La poca generación de oportunidades de trabajo que hay en Argentina está condicionada por los enormes pasivos laborales que se generan cada vez que se toma un empleado. Realmente, de esta manera, no vamos a conseguir más empleo. Unificación del sistema tributario con cargas quizás desde abajo hacia arriba, desde los municipios hacia la nación. Olvídate, el sistema tributario hay que hacerlo de nuevo, indudablemente deshaciendo la maraña, basándose en 6 o 8 impuestos, generando modelos de gestión que le resuelvan los problemas a la gente, que lo obliguen a no estar duplicando, triplicando, cuadruplicando, o el que opera en todo el país y tiene nación, provincia, municipio donde tributar, capaz que tiene 150 o 180 formularios que llenar todos los meses. Eso hay que hacerlo todo de nuevo y, por supuesto, desde el punto de vista impositivo, que sea negocio hacer negocios lícitos en la Argentina. Es decir, los argentinos no tenemos que dejarnos llevar por todo esto que nos quieren inocular. Plata es a la persona, todo lo demás. No. Si esa persona ganó el dinero en una actividad lícita, pagó todo lo que tenía que pagar y cumplió con las normas ambientales y demás, digo por decir un ejemplo, normas que tienen que ser revisadas para ser razonables y moderadas, no pueden ser tampoco normas de un Estado totalitario, pero digo, el que cumpla con todas las normas definidas de esta manera y que pague sus impuestos, ojalá que gane mucho dinero, y nosotros por la calle deberíamos aplaudirlo, no insultarlo ni rayarle el auto, ni tampoco inventarle impuestos después de que le pasó el tiempo para poder robarle una parte de lo que ganó. Es decir, necesitamos un sistema impositivo que desahogue a la actividad económica y no sea un obstáculo para el crecimiento. Te mando un gran abrazo, Santiago, y gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, les mando un gran saludo a la audiencia. Gracias, Alejandro. Santiago Montoya, las partes donde se quedaba sin audio era un problema técnico, no es que nosotros
le habíamos borrado porque usted creía que estaba insultando. No, 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 no. Es simplemente una cuestión técnica que a veces el Zoom nos juega esas malas pasadas con respecto al delay entre lo que está diciendo y cuándo aparece el audio.